Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Informativo en este día martes 11 de noviembre del 2025. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a esperar que se conecten más personas. Saben ustedes que estamos ya en nuestro segmento Infórmate en la consulta, un espacio delegado para que algunos actores pues sean voz, que nos den a conocer un poco más de la consulta popular, las razones por qué votar sí, por qué votar no. Así que bueno, vamos a esperar un poco más que se conecten las personitas, nuestros amigos quienes siempre están en compañía de APAC TV. Un poco de lo que ha pasado este día. Hoy se espera, o se dio a esta hora, espero que ya se haya dado la audiencia de acción de habeas corpus, solicitando la libertad de la última persona quien está detenida por el supuesto delito de terrorismo. Como ustedes sabrán, pues son 12 personas de aquí de Otavalo quienes han sido detenidas en el primer día de paro, el pasado 22 de septiembre, perdón, en el que han sido procesadas y la defensa legal ha demostrado que no existen pruebas que culpen o que sean, sean responsables de supuesto delito de terrorismo, es lo que se ha mencionado. Así que esta es una retransmisión de la entrevista, una entrevista pregrabada, así que no sabemos realmente cuál ha sido ya la decisión del juez en la mañana, en la tarde de hoy. Así que pues muy seguramente nosotros habremos transmitido justamente la acción, la audiencia en el que se espera la libertad de Luis Jacome. Como ustedes sabrán, el señor es de la comunidad de Gato, de aquí del cantón Otavalo. Así que estamos atentos siempre informándoles los pormenores de este tema, pues que ha sido bastante complicado para las familias de las personas que han sido detenidas, pero sabemos que 11 personas pues ya han sido liberadas el pasado 24 de octubre, pues se había dado esta audiencia de habeas corpus en el que se dio en efecto la libertad de estas 11 personas procesadas. Así que bien, hasta eso, pues gracias a quienes siguen sumándose a nuestra transmisión en vivo. Como ustedes sabrán, estos días hemos realizado los conversatorios con diversos actores. Justamente en nuestro primer día de transmisión estuvimos conversando con el colectivo Unidos por la Pachamama. Como ustedes sabrán, pues es un colectivo que justamente ha estado buscando la acción de protección en defensa del río Tejar, en defensa también del lago San Pablo, que son principales acuíferos de aquí dentro del cantón Otavalo. Y justamente ellos nos daban las razones por qué hay que defender la actual constituyente en el que garantiza los derechos de la naturaleza, muy importante. También hemos tenido la participación de la presidenta de la FISI, como ustedes sabrán, la presidenta encargada, la señora Sisa Kotakachi, que ella pues nos manifestaba cuál es la posición que tiene justamente la FISI, la Federación de Pueblos Quichuas de Imbabura, de los 5 pueblos quienes nos daban la vocería, por qué es necesario eh, defender la Constitución garantista, por supuesto, de los derechos colectivos, en particular, pues, de los pueblos ancestrales, quienes nos manifestaban un poco de los artículos que los avalan, que los protegen de una Constitución que se pretendería, pues, en caso de ganar el sí en esta consulta popular, pues se pretendería cambiar y reformarla y no sabemos hasta qué punto pues va a tener este tipo de cambio, un cambio profundo se espera, pero no sabemos si es que existiría en la nueva constituyente que se está avalando pues estos derechos para algunos grupos colectivos, así que mucha atención. También, como ustedes sabrán, hemos conversado con el señor Ramiro Ávila, quienes nos estaba dando un poco ese análisis desde los derechos humanos, qué es lo que pasa con esta constituyente, bastante importante, así que a nuestros amigos decirles que todas estas entrevistas están siendo colgadas aquí en nuestra página de Facebook y también la invitación para que ustedes puedan visitar nuestro portal de YouTube, por ahí también estamos compartiendo el contenido en nuestras redes sociales de Instagram y demás. Ahora sí, ya con esta introducción, pues quiero saludar de manera virtual este diálogo que vamos a tener con el doctor Pablo Rodríguez. Como algunos sabrán, pues ha sido una de las principales voces acá dentro de los estudiantes, una vez que se graduó ya dentro de los ciudadanos quienes están en contra quizás de las políticas que tiene el actual gobierno y ha sido una voz bastante fuerte, más que todo dentro los jóvenes, ha sido la voz que representa a varios chicos que
no están de acuerdo con algunas políticas, como les decía, y más que todo una voz crítica que es muy necesaria tener ahora para que nuestros jóvenes, incluyéndome, pues tengamos un poco más de la realidad que se está viviendo y tengamos esa criticidad que nos ayude a diferir también el voto entre el sí y el no. Así que es muy grato para mí ya tenerlo en los estudios de manera virtual a nuestro querido Pablo Rodríguez. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pamela? Un gusto para mí poder conversar con ustedes. Un saludo para Otavalo también que nos está viendo y toda mi solidaridad también con todos los perseguidos del paro nacional de este año y de todos los años, ¿no? Porque esta lógica de persecución y de criminalización de la protesta no es simplemente de este gobierno, sino de muchísimos gobiernos anteriores. Así es, Pablo. Bueno, han sido días bastante complejos acá, en particular en Otavalo, pero entendemos que desde tus redes sociales también has ayudado a amplificar la voz de lo que sucede, ¿no? Y lo que sigue sucediendo y lo que quizás más adelante pueda seguir sucediendo. Entonces, justamente la idea es que tú nos puedas dar desde tu, tu situación de ser un ex estudiante de la universidad pública, graduado en la Universidad Central, tu postura en defensa de la educación superior, pues hay muchas aristas que hemos topado en estos temas desde el lado de los derechos humanos, desde el lado de la defensa de la naturaleza y justamente queremos topar la consulta desde el lado de la defensa de la educación. Hemos visto tus redes sociales y tú tienes una postura bastante fuerte en oposición a la consulta popular que se va a dar el próximo 16 de abril. Quiero que nos comentes pues precisamente por qué esta postura, por qué es un peligro que quizás pueda aprobarse una nueva constituyente y que se vulneren los derechos de los estudiantes, por favor. Totalmente. Pues bueno, yo, como tú lo has dicho, yo en mis redes sociales he estado intentando hacer un poco de patria y publicando un par de videos que los he producido enteramente, digamos, por mí mismo. Mucha gente generalmente menciona, no, es que están pagados todos los influencers, los creadores de contenido para hacer contenido alrededor de eso y la verdad es que sí, hay muchos que serán pagados, ¿no? Tú ves que comparten ciertas cosas en redes sociales o comienzan a hablar de política, gente que nunca ha hablado de política, ¿no? Bueno, a mí más bien soy creador de contenido porque la gente, digamos, conecta con ese mismo discurso político que yo le doy, entonces no es que responda a intereses ni a pagos ni nada por el estilo, sino la única manera en la que yo pueda hacer campaña por algo es porque realmente creo en eso y no recibo ni un dólar sobre ello. Pero, y precisamente la educación, como yo lo hablaba igualmente en el video, yo soy un hijo de la educación pública, yo estudié en la Universidad Central del Ecuador. Si bien tenía algunas oportunidades para poder hacerlo fuera del país, yo decidí estar en la Universidad Central del Ecuador porque quería saber cuáles son las realidades, ¿no? Que vive la gente en el día a día y que esos son los compañeros universitarios, ¿no? Mientras tal vez uno tenía, sí, ciertos privilegios que me permitían incluso tener beca de excelencia académica, lo que sea. em, y ahí había una posición crítica, porque la verdadera excelencia académica es fácil, ¿no? Cuando tienes siempre que comer, cuando vives cerca de la universidad, cuando al final solo tienes que estudiar, no tienes que trabajar, no tienes cargas familiares, etcétera, ¿no? Pero una madre, padre de familia que a la vez trabaja, que vive a 2 horas del campus, que va en bus al este y aparte, como te digo, tiene que dividir sus labores entre la parte académica y la parte también laboral para poder sustentar y dar de comer a su familia, esa es la verdadera excelencia académica, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ahí la educación pública cumple también un rol social, ¿no? Y el rol social de la salud, de la educación pública es permitir que las personas puedan tener una movilidad social, es decir, poder, digamos, escalar y poder mejorar sus capacidades adquisitivas para darles mejores oportunidades a su familia, ¿no? Y es una herramienta súper potente del Estado invertir en esa misma educación superior porque primero que regresa, eso como el nombre lo dice, es una inversión, no es un gasto. El problema es que el gobierno nacional y todos sus voceros lo ven como un gasto público, como, ay, el elevado gasto público, cuando en realidad es una inversión. ¿Por qué? Porque si tú no estás invirtiendo en esto que va a permitir a las personas tener mejores condiciones
para incluso no depender también del mismo Estado, como ellos mismos se rasgan las vestiduras diciendo que son parásitos del Estado los que reciben bonos, pero ellos mismos son los que dan la mayor cantidad de bonos y ellos mismos son los parásitos del Estado que se perdonan millones de dólares de impuestos que a la gente de a pie no le perdonan, ¿no? Pero ellos sí se perdonan más de 80 millones de dólares. Bueno, en total llega a ser 95, pero sí pagaron cierta parte de lo que se condenaron fueron esos intereses, esas multas, pero sigue siendo un latrocinio al Estado, ¿no? Precisamente cuando tú inviertes en esto, regresa porque esas personas, primero, que van a ser más productivas, segundo, que también si van dentro de ciertas carreras y todas en general, al final termina siendo una inversión en innovación, en tecnología, em, y también para esas mismas personas, como digo, dejan también de depender de ese estado y ya, digamos, no necesitan bonos, sino que simplemente con su trabajo pueden salir adelante. A ver, esto, ojo, que no es un discurso para hablar en contra de los bonos. Hay ciertos bonos que evidentemente son necesarios, porque si hay personas que ya han culminado, digamos, esa etapa de su vida en la que tal vez hubieran podido aprovechar de mejor manera estas oportunidades educativas y ahora sus prioridades son sobrevivir, ¿no? No ponerse a estudiar, porque dicen, entonces han de estudiar. No, pues ya es una persona que ya tiene 30 años o 31 años, que ya tiene sus hijos, que a ver, la edad tampoco es que sea un límite, hay mucha gente que lo hace, pero hay que también ponernos la mano en el corazón y ver si tienes hijos, si tienes esposa, si tienes tus papás también que pueden estar enfermos y que tienes que sostenerlos a ellos también. eh, ¿Por dónde se te va a pasar así? Voy a dividir mis responsabilidades entre estudiar y trabajar y salir adelante, porque con esfuerzo se puede lograr todo. Ese es el mito de la meritocracia. No va a ser así. Su principal prioridad va a ser sobrevivir. Le toque vender lo que le toca vender, le toque hacer lo que le toca hacer, porque el problema es un problema estructural donde la misma pobreza genera un círculo vicioso de más pobreza y más pobreza y más pobreza. Si tienes pobreza y no tienes suficiente cantidad de dinero para alimentar a tus hijos seguramente van a crecer con una desnutrición al inicio aguda, luego cuando ya vayan varios meses en los que no tienen proteína, porque tú sabes, la carne, las lentejas, los frijoles es lo que es más caro generalmente, ¿no? Entonces, y sobre todo la carne es la que aporta estas proteínas para el crecimiento de los niños. Entonces, si no das eso, primero, ya llegas a una desnutrición crónica. Segundo, ya se afectan también las capacidades luego intelectuales que puedan tener también sus hijos. Con eso se limitan sus oportunidades educativas, luego laborales, y eso también sigue siendo el círculo vicioso porque sus hijos van a sufrir las mismas consecuencias de un Estado que les ha abandonado completamente. Pablo, realmente el tema del análisis de la educación pública es una vasta, es una conversación bastante larga, pero entendemos que tú también que tienes otras actividades que cumplir, te encuentras en otro país. Y la verdad es que la invitación es para que podamos tener este diálogo más adelante. Pero aquí lo principal es por qué necesitamos que dejar esto sentado para que la gente entienda qué es lo que se perdería más adelante en caso de ganar la consulta popular en el que se pueda crear una nueva asamblea constituyente y esto pues pueda generar quizás ya un retroceso en la educación. Existen actualmente artículos dentro de la Constitución, el artículo número 28, por ejemplo, el 365, que avala o que garantiza la educación pública de calidad hasta el tercer nivel, pero nosotros no sabemos hasta qué punto en la nueva constitución que plantearía replantearse, se replantearía, perdón, no sabemos si en efecto van a seguir habiendo estas garantías, más que todo porque dentro del discurso del Estado se ve la educación como un gasto, como tú lo has dicho, y más no una inversión, respondiendo también a modelos económicos de FMI, a recetas internacionales que ven de esta manera pues un gasto y que por ningún motivo pues se debería seguir invirtiendo dentro de acá del país. ¿Cómo Sí, ves este totalmente. Yo tema? tomaba este abordaje porque siento que es importante que la gente pueda entender cuál es esa labor social que al final termina cumpliendo la educación superior gratuita y pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente, como tú lo habías nombrado, la Constitución del 2008 establece esa gratuidad de la Constitución, de la educación, que no existía anteriormente, que sí pagaban ciertos aranceles que, independientemente si fueran primera matrícula. Para desmontar otra cosa, dicen que claro, pero con eso se lucran los vagos que ya van 12 años en las universidades y no se gradúan porque se dedican a la política,
política, etcétera. Tranquilos, las personas que se dedican a la política y todo lo que ustedes dicen y no se gradúan rápido, como muchas veces lo comentan, incluso a mí me acusan de no graduarme rápido, ya me gradué hace un año, nunca me quedé ni siquiera supletorio jamás en la vida, nunca repetí un solo semestre, que tampoco es que eso sea, digamos, obligatorio. A ver, a cada uno hay ciertas limitaciones que te pueden impedir, Y ¿no? Pero son... hablamos de eso realmente, de cuestiones de privilegio. ¿Qué persona se va a dedicar netamente al estudio cuando tiene una familia que mantener, cuando se encuentra a 2 horas de la universidad, cuando ni siquiera tiene para el pasaje? Exacto, exacto. Y deberíamos contemplar eso, pero mira, hasta la misma Constitución te da ese espacio y dice que siempre la gratuidad de la educación estará vinculada a la responsabilidad del estudiante, ¿no? Casi que textual, he dicho lo que dice ahí. Entonces, no tengan esa preocupación, seguramente Neri Padilla o cualquiera de esos dirigentes estudiantiles que llevan años de años, que sí, yo mismo he sido testigo, desde que yo estoy en la universidad, ellos han estado ahí desde que yo entré, cuando yo inicié, ellos ya estaban en las representaciones estudiantiles y yo me gradué, nunca voté, no porque no haya querido, sino porque nunca hicieron elecciones de FEUE ni nada por el estilo, tengan la seguridad de que ellos pagan su arancel, tengan la seguridad de que ellos pagan su arancel. Entonces, a lo que iba es que es fundamental mantener eso, que es un peligro, porque primero te dicen que van a reducir el número de artículos, ¿no? Hasta se avientan a sacar cifras y números de artículos, que 180, que 160 artículos, que 170 artículos. ¿Dónde creen que van a cortar todo esto? ¿En las cosas que les perjudican a ellos o en las cosas que perjudican a la gente, ¿no? La salud pública, la educación pública, el trabajo digno, no flexibilizado, los derechos de la naturaleza? Como hemos visto, es que son declaraciones de todos estos años, ¿no? No es un invento de que hay estos conspiranoicos que piensan que nos van a quitar derechos. Literalmente, solo le estamos diciendo a la gente que los privatizadores quieren privatizar y los que toda la vida se han llenado la boca hablando de la privatización, que no, que la educación no debe ser pública, que no, que la salud no debe ser pública. Unas declaraciones, te doy la primicia, que va a ser el video que va a salir seguramente hoy o seguramente mañana, que lo estoy haciendo acerca de la salud. Em, ¿Recuerdan este Miguel Rivadeneira? Periodista de radio que le entrevistó al presidente Noboa y que el presidente Noboa Que le le dice, más bien, yo le ofreció. invito a ser nuestro candidato a la Asamblea Constituyente, ¿no? Segundo asambleísta por Pichincha, ¿no? Este hombre que va a hacer la constitución, que no va a quitarnos derechos, que no va a quitarnos salud, que no va a quitarnos educación. ¿Sabes lo que decía en el 2022? Va a estar incluido este clip dentro del video que voy a sacar. Que el Estado no tiene por qué pagarle a una persona que esté con enfermedades catastróficas, ¿no? Que esa salud pública para todos es una demagogia más de la Constitución de Montecristi, ¿no? A ellos mismos que les van a poner de candidatos para la constituyente. Estos que te están diciendo que la salud afecta el bolsillo del Estado, que la educación afecta el bolsillo del Estado, que no importa que la gente se muera, que no importa que la gente se eduque, porque al final es responsabilidad de cada uno. Eso tiene que ser el deber individual de uno mismo. Si traes hijos al mundo, tienes que poder darles educación, poder darles salud cuando vemos todas las cuestiones estructurales que nos llevan a ese problema. Pero esos mismos que te dicen eso, te dicen al mismo tiempo, no, pero tranquilo, yo he dicho esto toda la vida, pero tranquilo, ahora que hay constituyente voy a tener el poder de rehacer el Estado, no voy a tocar, te voy a dar salud y educación y vas a seguir exactamente igual como estás. Yo solo quiero topar el tema de la delincuencia. Vimos lo que hizo ayer el presidente Daniel Noboa, les puso unas capuchas ahí negras a los presos, los trasladó de un lado al otro, les rapó, subió una foto del pelo ahí y no les estoy defendiendo. Bueno, haga lo que quieran con eso, pero al final mira lo que pasó, mira lo que pasó. Lo hizo con la Constitución del 2008, garantista de derechos de los criminales, ¿no? Qué contradicción. Y claro, lo hace para subir en las encuestas, pero a la vez no se da cuenta que es una contradicción. No que la Constitución del 2008 era bien blanda con los criminales, que les daba todos los beneficios, que no se les podía tocar, que, uy, los derechos humanos de los criminales. Y mira todo lo que les acabo de hacer el día de ayer, que no estoy respaldando para nada lo que hizo, pero solo es una muestra de que la Constitución no es un candado de fuerza para la seguridad de la gente, para atacar a la criminalidad, para atacar al crimen organizado. De lo que sí es un candado la Constitución es de que vengan gobernantes autoritarios que solo quieran beneficiar sus bolsillos y quiten los derechos a la salud, a la educación, a la naturaleza, ¿no? A vivir en un ambiente, desarrollarte en un ambiente limpio,
algo tan maravilloso que habla la Constitución de Montecristi cuando aborda el tema de salud y lo hace de una manera integral. Y me voy a permitir, Y aquí lo justamente tengo quiero, a la mano para que lo... sí, Pablo, hasta que puedas encontrarlo, más allá de hablar del tema de la defensa de la educación superior, también entendemos que tú realizaste algunas prácticas dentro de acá del sistema de salud pública del Ecuador y que todavía no se ha abordado este tema como la precarización que se está dando, la atención que se está dando dentro de los hospitales cuando no existe ni siquiera de lo más básico, una mascarilla, una gasa, agujas. Y la gente todavía no analiza esta situación, quizás porque no han sido capaces de ir a atenderse, no han tenido la oportunidad, o no tienen la desgracia, digo, de atenderse acá dentro de los hospitales, porque la situación es bastante fuerte. Pero pese a que tenemos una constitución garantista del servicio a la salud y demás, no se cumple en el país. Y muchas veces las personas dicen, pero tenemos esta constitución, no se cumplen, pero queremos otra constitución para que quizás ahora sí se cumpla el derecho que avala dentro. O sea, es la lógica que en la que se está manejando algunos grupos de personas, quienes dicen, sí, impulsamos el sí, veamos por qué va a cambiar el país. ¿Cómo ves esta situación? Es que es eso, no, el problema no es la Constitución, el problema es la Constitución solo te dice cómo deberían ser las cosas, depende de los gobiernos hacer cumplir la Constitución. ¿Por qué crees que dice en la banda presidencial que este sujeto lo ostenta? Mi poder en la Constitución. Sí, al final es tu poder para hacer las cosas. Sí, tienes un background de la Constitución que te lo avala y te da y te inviste de ese poder de hacerlo, pero al final es tu poder para poder realizar las cosas. Mira, artículo 362. Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán el tratamiento de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Artículo 366. El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente y deberá provenir de fuentes permanentes del presupuesto general del Estado. Presupuesto. Entonces, mira, ¿es que la Constitución le impide a alguien a comprar los medicamentos? No le impide comprar La Constitución le da todo para poder hacerlo, porque la Constitución no te dice, a ver, tienes que comprarle a esta farmacéutica, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo a través de este contrato. No. La Constitución simplemente te dice, tienes que hacerlo. Sabrás tú, ya depende de la política pública del Ejecutivo, saber cómo lo cumple. Lo mismo hace con el tema de garantizar la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos también, mira, tenemos la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, a la educación, a la cultura física, al trabajo, a la seguridad social, a vivir en ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Está claramente ahí. Depende del gobernante de turno ejecutar. No es un problema de la Constitución, es un problema de voluntad política. O también, y también, más bien en lugar de o, de interés del mismo gobierno de hacerlo porque también está vinculado con sus intereses económicos, porque a quienes le conviene que la salud pública esté en detrimento a la salud privada. ¿A quienes le conviene que la educación pública esté en detrimento, que no haya más universidades públicas y gratuitas? A la educación privada. ¿A quién le conviene, no? Que se flexibilicen las horas, el tema de los contratos para que puedas trabajar por horas, ganando una miseria, porque no es lo mismo que te están comparando con Estados Unidos, es completamente distinta la cantidad de dinero que se tiene, los contratos igualmente a tiempos parciales y todo flexibles, es muy distinto, primero por la remuneración, aquí te quieren poner un trabajo por horas, no te quieren decir cuántas horas, ¿no? Cuál va a ser el cálculo, cuál va a ser la fórmula que van a utilizar para calcular el precio, cuál va a ser el mínimo, cuál va a ser los estándares, no te dicen nada, simplemente son cheques en blanco. Em, Vamos a eso, justamente. Es un cheque en blanco porque dicen, sí, voten por una nueva constitución, pero al final no sabemos qué nos va a presentar en esta nueva constitución. Y la gente sigue diciendo, veamos, o sea, ¿por qué no cerramos al cambio? Sí, no es que nos cerremos, no es que se cierren al cambio, pero no sabemos qué aval vamos a tener en lo próximo que se vaya a venir. Y sí, la no. gente se ciega, se ciega directamente y dice, sí, veamos, es una constitución que avala los derechos de los criminales. No ha sido así. Ha No habido una es, mala administración completamente de la constitución, que esto es otra cosa. sí, decir no también es cuidarse. Yo creo que es que es eso, ¿no? Si te dicen, ok, ten esta posibilidad de subirte a este bus que tiene las llantas rotas, que tiene, perdón, tiene las llantas ponchadas, que tiene los vidrios rotos, que no le funcionan los frenos, que no le han realizado mantenimiento en un montón de tiempo, pero súbele a tu hijo porque capaz y sí llega a la escuela, ¿no?
Eh, y- y- entonces, es una tontería. O sea, no vas a poner en riesgo a tus hijos simplemente por una promesa que ni siquiera está clara. El cómo lo va a realizar, cómo va a llegar a la escuela si las llantas están ponchadas, si no tienen frenos, si ni siquiera, mira, ponte, el conductor está borracho. No sabes cómo va a llegar, no te dicen cómo va a llegar, pero por la confianza de que tal vez en el más remoto de los casos pueda llegar, vas a poner en riesgo la salud de tus hijos, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces, no estamos en las condiciones para poner en riesgo los derechos que han costado tanto tiempo conseguir. ¿Ustedes creen que este gobierno autoritario va a siquiera permitir que se inscriban? Es que eso ni siquiera lo pienso, porque yo veo que están muy flojas las campañas que están haciendo desde los partidos políticos, no digo desde la sociedad civil, la sociedad civil es la que se ha cargado esta consulta a la espalda, pero los partidos políticos están muy suaves. ¿Por qué? Porque al final están disputando un espacio de poder. O sea, ellos les permite tener oxígeno para seguir luchando y todo lo demás, para seguir estando vigentes, estar en elecciones. Las elecciones revitalizan a los partidos. Entonces, tú ves, yo creo que en el fondo de su corazón ni siquiera les molesta que haya constitución, pero no se ponen a pensar incluso que no les van ni siquiera a dejar participar. O sea, no me Vamos a dejaron eso, participar. vamos a eso. ¿Qué tal? Esta pequeña parte, y ya casi para terminar, quería que lo analices la pregunta 3, 2 y 3, perdón, sobre el financiamiento de los partidos políticos y también sobre la reducción del número de asambleístas, porque es peligroso. ¿Por qué para muchas personas quienes están hartos de la política, hartos del el bajo nivel de aceptación que se tiene en la Asamblea Nacional, para las personas que dicen que no trabajan y ganan un sueldazo, dirán que sí, que es rentable, que se vayan son las vagas que no trabajan los asambleístas y demás, pero es por el nivel de hartazgo y tal vez de conformismo que se tiene en la ciudadanía actualmente. Pero ¿cuál es el revés de esto? ¿Por qué es peligroso aceptar que existan menos asambleístas y también que exista menos dinero para que financien los partidos políticos? A ver. La primera pregunta es sobre el fondo partidista, no es sobre el fondo permanente, no es sobre el fondo de elecciones, sino sobre el fondo permanente, que es para educación, los partidos y todo lo demás. Comparto que no ha servido en la mayoría de los casos para poder, digamos, mejorar la calidad de políticos que tienen, porque ni siquiera está por ahí el tema. El tema está en cambios al código de la democracia, que no implica cambiar la constitución, tranquilo, se puede cambiar el código de la democracia sin cambiar la constitución, se pueden hacer millones de cosas sin cambiar la constitución, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se debería permitir candidaturas independientes, yo creo que se debería realizar, que las elecciones deberían ser un tema de em, oposición y elección. ¿Qué quiere decir? Como los concursos de mérito y oposición. Mérito no me gusta mucho, ¿por qué? Porque el mérito al final sigue siendo también, es esta meritocracia, ¿no? Que depende de cuál es tu línea de partida para ver todos los méritos que puedes llegar a tener, ¿no? No es lo mismo el acceso que alguien puede tener a mejores oportunidades, etcétera, de posgrados, PhDs y todo lo demás. Entonces, yo no creo en el tema de mérito, pero sí en oposición y elección. Actualmente vivimos solo en tema de elección, pero oposición, ¿qué quiere decir? Que demuestren que están capacitados para llegar al cargo, independientemente de si lo hicieron con educación formal o no formal o lo que sea, nos interesa que tengan los conocimientos básicos. O sea, yo lo que propondría sería una especie de examen, ¿no? En el cual te hacen preguntas como casos clínicos, ¿no? Que hacemos en medicina, ¿no? Así que nosotros somos paciente de tantos años, acude a consulta ya. Ellos, en cambio, el presidente del Ecuador remite un proyecto económico urgente para tal cosa. ¿En cuántos debates se debería aprobar? Ya, ciertas Pero, cosas de esa Pablo, manera. voy por ahí. O sea, el nivel de corrupción está en todos los lugares. ¿Cómo asegurarnos de que en efecto haya este examen y que por ahí no se hayan pasado un billete y digan, sí, pues aprobó? Porque eso Sí, es muy susceptible que esto pase, porque la corrupción está en todos lados. sí, con tecnología, blockchain, se pueden hacer un montón de cosas para poderlo realizar. Hay la tecnología para poder hacerlo sin intervención humana. Que sí, se puede corromper, pero será mejor que lo que tenemos actualmente, ¿no? Seguramente sí, los que tengan mejores condiciones políticas pueden lograr hacerlo de esta manera tránsfuga, pero al final va a llegar a la luz. Si alguien piensa que hace algo en pleno siglo 21 en pleno 2025 sin que nadie se entere, está muy equivocado. O sea, tarde o temprano va a salir eso a la luz y va a mejorar un poco al menos la representación política, ¿no? Y bueno, al final, digamos, no sería
tan productivo centrarse en esto que es simplemente una propuesta muy somera que lo estoy realizando, que no quisiera tampoco profundizar mucho en eso, pero bueno, esas son maneras con las que se puede mejorar la representación en calidad, más no en cantidad, ¿no? Porque claro, y luego de esas personas que serían aprobadas, serían como una verificación, como un check, ok, ya, es un requisito haber aprobado ese examen para poder ser candidato, ¿no? Y al final igual eliges, o sea, al final la gente votaría en las urnas, ¿no? Pero dentro de un banco de elegibles, ¿no? Que son las personas que hayan aprobado estos exámenes y que los partidos precisamente les preparen con esos fondos partidistas para que mejoren sus capacidades dentro del legislativo, dentro del gobierno local y también dentro del gobierno nacional. Entonces, mira, esa es una de las cosas. Entonces ahora siento que sí, no sirve el fondo partidista actualmente para hacer su verdadero propósito como tal, pero se entiende que no es ese no es un problema de la cantidad, como digo, es un problema de la calidad. Y de la otra pregunta igual, es precisamente lo mismo, calidad antes que cantidad, aquí están priorizando cantidad, ¿no? Ciertas provincias que se quedan simplemente con un asambleísta, es decir, si alguien saca el 19% de los votos saca ADN, el 18% saca la Revolución Ciudadana, el 15% saca Pachacuti, el 10% sacan los otros y así, todo súper cerquita. El único que entra es el de la ADN, que sacó el 19%, dejando afuera al 71% de la población, ¿no? El 71% de la población piensa distinto y solo le admiten al primero. Es una locura. Pero ya, ok, al final se puede hacer algo para mejorar esas cantidades. O sea, no creo que, entiendo al final el malestar de la gente, por eso a mí no me gusta centrarme básicamente en estas preguntas. Creo que son una trampa sentarse a hablar de estas preguntas porque es casi imposible convencerle a la gente de estos argumentos. Son argumentos lógicos, pero es muy complicado hacerlo. Y al final entiendo también, a ver, estos políticos generalmente no sirven para nada, los partidos también no sirven para nada en muchas ocasiones. Entiendo el hartazgo de la gente y yo más bien llamo a un voto reflexivo. Si ustedes van a votar sí porque les jode que demos plata para partidos políticos, ¿no? Les jode que demos plata a asambleístas que no hacen absolutamente nada o son más que mediocres. Entonces, ¿por qué le van a decir que sí a la pregunta D, que te va a ampliar más de 200 asambleístas porque van a estar asambleístas generales y asambleístas constituyentes al mismo tiempo? Es una contradicción. O sea, la pregunta C, voy a cortar, ¿no es cierto?, a la cantidad de asambleístas y con la pregunta D le voy a aumentar a casi el doble. Es una locura, ¿no? No es coherente, no es coherente. Y, me estoy quejando de la plata que le doy a los partidos y voy a destinar, diciéndole sí a la pregunta de 300 millones de dólares para realizar un proceso constituyente, para pagar sueldos de constituyentes, para pagar sueldos de asistentes, de asesores de los constituyentes, con esta asamblea paralela, ¿no? Darles más plata a los partidos políticos cuando en la pregunta anterior le dijiste sí a cortarle plata. Entonces, por lógica, yo entiendo a la gente que vote no en la B y la C, créame que lo súper entiendo. Pero por esa misma coherencia, bacán, vote sí en la B, sí en la C, pero por coherencia, no en la pregunta D, que es la Asamblea Constituyente, que aparte no va a arreglar los problemas del país. Es simplemente nos va a cortar derechos y pone en riesgo todo lo duramente conquistado. Pablito, te agradezco muchísimo por la apertura, te agradezco muchísimo por ese análisis y qué bueno que seas un joven que alza su voz, pese a que no se encuentra aquí en el Ecuador, pues está muy al tanto de la situación que se da. Yo quiero, por favor, que es un mensaje más que todo al público joven, ¿no? Que quizás se encuentra ahí varado, no sabe por qué seguir, por qué no, qué hacer, está harto también de la situación del país, de los políticos que nos gobiernan. Entonces, ¿qué decirles a ellos? Por favor, cerremos con ese mensaje. Perfecto. Pues nada, gente, hay que estar motivados. Em, Creo que las cosas sí pueden mejorar. Depende de nosotros también pararnos duro, porque en el momento en que tú le dices que no a las mentiras, a los engaños, el gobierno no tiene nada más que hacer que comenzar a trabajar, porque ya vio lo que los engaños no son suficientes. Y creo que es la mejor manera de impulsar al gobierno a en realidad trabajar por el país. Creo que es una oportunidad histórica para decirles que las billeteras no pueden más que los deseos de la gente.
y que la única manera de llegar al desarrollo precisamente es preocuparnos con lo que les pasa a nuestros hermanos, ¿no? Porque es imposible pensar que nosotros como sociedad nos podemos desarrollar mientras cierta parte de la sociedad sigue en declive, ¿no? Mientras cierta parte de la sociedad sigue sin tener el pan de cada día, mientras cierta parte de la sociedad sigue viviendo en la pobreza extrema, no se alcanza el desarrollo de esa manera, ¿no? Todos como sociedad tienen que movilizarse, tienen que avanzar a mejores condiciones materiales y ahí es cuando todo el país avanza, porque PIBs galopantes, ¿no? PIBs galopantes, que riesgo país cada vez más bajo, no implica que la gente está mejor, ¿no? Implica que sí, el PIB seguramente crece, pero es porque los que estaban acumulando siguen acumulando muchísimo más no porque en realidad a toda la gente le está yendo mejor. Así que solo nos queda utilizar eso, todas esas energías, toda esa frustración que seguramente muchos sienten como canalizador para llevar adelante y para defender los derechos conquistados y también para presionar a que el gobierno por fin se ponga a trabajar. Eso, querida Pami, muchas gracias igual por el espacio. A defender los derechos conquistados, es lo que dice Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Pues te mandamos un saludo, un abrazo a la distancia. Esperamos que te encuentres muy bien. Y bueno, también agradecer a nuestros amigos quienes han estado en compañía de APAC TV y ACTAP Informativo en este Infórmate en la consulta. Ya saben que estamos constantemente actualizando información, teniendo un análisis completo de lo que pasa, de las preguntas que se presentan en la consulta popular el próximo 16 de noviembre. Así que nada, agradecerles. Mi nombre es Pamela Benalcázar y sigan las páginas de APAC TV, también las páginas de Pablo por ahí, pues para que se puedan informar un poco de la situación que se vive. Conmigo será hasta una próxima ocasión, así que sigan en compañía de nosotros. Que tengan una buena tarde. Hay un rincón del Ecuador donde cada amanecer revela un mundo distinto, donde las montañas tocan el azul del cielo y los paisajes susurran leyendas ancestrales. Aquí, el arte se teje en las manos de culturas milenarias, de historias que guardan la voz de nuestros ancestros, de sabores que despiertan los sentidos y bailes que retumban en el corazón. Imbabura, un mundo en Ecuador. Autorización número 3255. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.